Capítulo 14. Archivo 7. Pekín y una mujer que lleva 20 años guardando silencio. La llave era pequeña y pesaba menos de lo que debería para guardar algo importante. De metal niquelado, con el número 7 grabado en el mango y la forma característica de las llaves de taquilla o archivero institucional, el tipo de objeto que cabe en cualquier cajón y que, si no sabes lo que significa, parece completamente insignificante. Girán la había puesto sobre la mesa de la cocina junto a los cuadernos de su padre y la carta, y la miraba cada mañana mientras bebía el té como quien espera que un objeto inanimado decida hablar por sí solo. El sistema no le decía mucho más de lo que ya sabía. Llave de archivo institucional. Modelo estándar utilizado en archivos universitarios y gubernamentales hasta aproximadamente 2005. Sin información adicional disponible. Recomendación: buscar quién la envió antes de buscar qué abre. ¿Quién la envió? Eso era lo primero. El sobre había llegado al correo de la aldea sin remitente. Dirección escrita a máquina en papel común. Matasellos de Pekín, distancia del barrio de Haidian, que era donde estaban concentradas la mayoría de las universidades y centros de investigación científica de la capital. Girán había publicado en la comunidad del canal, sin dar detalles, una pregunta abierta. ¿Alguien conoce investigadores de fauna silvestre que hayan trabajado en la región de Qingwu hace 15 o 20 años? Las respuestas llegaron en pocas horas, decenas, la mayoría genéricas o irrelevantes, pero una, enviada por un perfil sin foto de usuario creado esa misma semana, decía: hable con la profesora Weilan Lan, Instituto de Zoología de Pekín. ¿Sabe lo que pasó? Esperaba que alguien preguntara. Nada más. El perfil se borró en menos de una hora. Girán buscó a Weilan Lan. Existía profesora titular del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias, especialidad en grandes mamíferos de Asia Central, currículum de 30 años de investigación. Edad: 58. Publicaciones: numerosas. Expediciones de campo: extensas. Dirección institucional: Pekín, Distrito de Haidian. Distrito de Haidian. El mismo matasellos. Girán le escribió un correo electrónico. Formal, breve, con el tono preciso de alguien que sabe lo que quiere preguntar pero no quiere asustar a quien puede responder. Profesora Wei, soy Shen Girán, hijo de Shen Mingji. He encontrado los cuadernos de campo de mi padre y he documentado recientemente especies en el bosque de Qingwu que él comenzó a registrar hace 20 años, incluyendo al animal que su documentación describía como especie no identificada. Si tiene tiempo y disposición, me gustaría hablar con usted. La respuesta llegó en 4 horas. Señor Shen, llevo 20 años esperando este correo. Disponible para videollamada cuando usted quiera. La llamada fue al día siguiente, a las 9 de la mañana, con la abuela Chen Sufen sentada fuera de cámara a la izquierda de Girán, escuchando con las manos juntas en el regazo. Weilan Lan era una mujer de cabello corto, gafas de montura fina y la expresión de alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo y que, al ver a quien tiene enfrente, decide que ya es hora de soltarlo. Conocí a tu padre en 1998, comenzó, sin preámbulos. Éramos compañeros de equipo en una expedición de fauna al noroeste de Sichuan. Él tenía 26 años, yo 32. Era el mejor observador de campo que he conocido. Ojos que veían cosas que otros pasaban por alto. Pausa breve. Y una honestidad que, en el entorno en el que trabajábamos, resultó peligrosa. ¿En qué entorno trabajaban? El proyecto Qingwu no era un proyecto universitario. Tenía financiación mixta, una parte de la Academia de Ciencias y una parte de una fundación privada llamada Fondos Verdes del Dragón. Hizo una pausa como para dejar que el nombre aterrizara. En el papel, era una fundación de conservación ecológica. En la práctica, era un vehículo de inversión de un grupo empresarial que quería catalogar recursos biológicos valiosos antes de que la legislación de conservación los protegiera formalmente. Girán procesó eso. ¿Recursos biológicos valiosos en qué sentido? Genético. Weilan Lan se inclinó hacia la cámara. Hay un mercado enorme en la industria farmacéutica y biotecnológica por el material genético de especies en peligro de extinción, moléculas únicas, adaptaciones evolutivas, compuestos que no existen en ninguna otra especie viva. Las patentes sobre ese material pueden valer cientos de millones. Girán miró la llave sobre la mesa. ¿Mi padre lo descubrió? Lo sospechó primero. Lo confirmó después.
En el último año del proyecto, encontró que muestras que él había catalogado en el bosque aparecían en bases de datos privadas de una empresa biotecnológica con sede en Hong Kong llamada BioAxis. Sin su conocimiento, sin crédito científico, sin contrato. Alguien estaba vendiendo sus datos. Alguien dentro del equipo los filtraba hacia BioAxis. Tu padre presentó una denuncia interna. Pausa. 4 meses después, el accidente, el silencio en la cocina fue completo. Afuera, el viento movía los pinos. La abuela no hizo ningún movimiento. ¿Puede probarse?, preguntó Jiran. Hay un archivo, dijo Wei Lanlan. Tu padre lo preparó antes de morir. Una copia de seguridad de toda la documentación, los contratos, las comunicaciones internas, los análisis genéticos, los registros de campo. Lo guardó en un archivero del Instituto de Zoología donde los dos trabajábamos. Me dio la llave a mí para que lo guardara. Me dijo que si algo le pasaba, que esperara a que alguien de la familia llegara. Jiran miró la llave. Era la misma llave. ¿Por qué no presentó usted la denuncia?, preguntó, sin acusación. Solo preguntando. Wei Lanlan no apartó la mirada. Porque me amenazaron. Indirectamente, de forma que no podría probarse. Soy una cobarde, señor Shen. Lo he sabido durante 20 años. Pausa. Pero ya tengo 58. Y la gente que me amenazó se creyó que lo había conseguido y bajó la guardia. Y usted tiene 340,000 seguidores que ven cada cosa que hace en tiempo real. Jiran entendió. Necesito ir a Pekín. Sí. Pero venga con la cámara encendida. Capítulo 15. Pekín en 3 días y un dron que no debería estar allí transmitió el viaje desde el principio. No como contenido sobre Pekín había millones de canales sobre Pekín, sino como lo que era. Shen Yiran, presentador de naturaleza rural, saliendo por primera vez de la montaña para buscar respuestas sobre por qué sus padres murieron. El chat lo entendió de inmediato. El tono cambió. Esto ya no es solo naturaleza. Presentador, ten cuidado. El canal creció para que este momento fuera posible. Lo veo ahora. 340,000 personas van a Pekín contigo, presentador. La abuela lo acompañó hasta la furgoneta de línea. Le puso en la mochila 3 tuppers de comida porque Pekín, en su opinión, no tenía comida decente y le revisó los cordones de las botas por segunda vez en su vida. ¿Vuelves en 3 días?, dijo. No era una pregunta. En 3 días, confirmó Jiran. Ella asintió. Y mientras la furgoneta se alejaba por el camino de tierra, Jiran la vio en el espejo retrovisor. Pequeña, blanca de cabello, de pie junto a los 2 pinos enormes, con el bosque detrás, firme como siempre. El Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias estaba en el norte del distrito de Haidian, dentro de un campus universitario que olía a guingo y a historia de laboratorio. Wei Lanlan los esperaba en la entrada del edificio 3 a las 10 de la mañana, con una expresión que mezclaba alivio y nerviosismo en proporciones iguales. Jiran no había cerrado la transmisión en ningún momento del viaje. El chat 82,000 espectadores en ese momento siguió la caminata por el campus con el silencio concentrado de quien sabe que está viendo algo que importa. Ese edificio parece viejo. ¿Cuánta historia habrá dentro? La profesora Wei lleva esperando 20 años. Ese peso en la cara. Presentador, recuerda, cámara encendida siempre. Wei Lanlan los llevó al 3er piso, al fondo de un pasillo con paredes cubiertas de fotos de expedición de décadas pasadas. Se detuvo ante una puerta metálica, usó su llave maestra para abrir la sala y señaló una fila de archiveros de metal gris. El 7º dijo. Jiran sacó la llave. La chat contuvo el aliento. La llave entró. Giró. El cajón se abrió. Dentro, 4 carpetas de documentos, un disco duro portátil y una fotografía. La fotografía mostraba a 3 personas en lo que claramente era el bosque de Qingwu. Jiran reconoció los cedros. Reconoció el ángulo de la luz, sonriendo a la cámara con el descanso relajado de quien está en el lugar que más ama. 2 de las personas eran sus padres. Los reconoció aunque solo los recordaba vagamente. La altura de su padre, el cabello de su madre, la forma de sostenerse el uno al otro que decía todo sobre su relación sin necesitar palabras. La tercera persona era una mujer joven que no reconoció. Y detrás del grupo, en el borde del encuadre parcialmente oculto por la vegetación, había algo que hizo que el chat tardara 3 segundos en procesar. Una mancha pardo-rojiza entre los árboles, con 3 marcas curvas en el lomo. El Dabao. Sus padres habían sido fotografiados con el Dabao. ¡Oh, Dios mío! Sus padres vivieron ese momento. Presentador. Tus padres también lo vieron.
Irán sostuvo la fotografía durante un largo momento. Luego la guardó con cuidado en el bolsillo interior, junto a la carta y la tarjeta. «¿Quién es la tercera persona?», preguntó Wei Lanlan. «No lo sé. ¿Usted la reconoce?». Wei Lanlan miró la foto. «Sí». Pausa. Era la investigadora de campo que filtró los datos a BioAxis. El chat necesitó un momento para eso. ¿La traidora estaba con sus padres en el bosque? ¿Saben dónde está ahora? Presentador. Pregunta ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora?, preguntó Jiran. Wei Lanlan puso una expresión que no era exactamente miedo, pero tenía sus mismas coordenadas. Es directora de investigación científica en BioAxis, dijo. Lleva allí 16 años. Se llama Song Mei. Los documentos del archivo 7 tardaron 2 días en ser procesados. Wei Lanlan los había guardado intactos. Contratos originales con el Fondo Verde del Dragón, correos impresos entre Song Mei y ejecutivos de BioAxis, registros de transferencia de datos genéticos desde los servidores del Instituto de Zoología hacia servidores privados en Hong Kong, y la pieza más importante, un informe de análisis que el padre de Jiran había preparado durante los últimos meses de su vida, documentando con precisión científica la existencia del Dabao y el valor potencial de su material genético único para la industria biotecnológica. El Dabao no era solo una especie rara, era una especie que había sobrevivido de forma completamente aislada durante siglos, desarrollando adaptaciones únicas al ecosistema cerrado del valle. Sus enzimas, sus proteínas estructurales, sus respuestas inmunológicas eran el resultado de una evolución paralela sin paralelo en el mundo moderno. En términos de biotecnología, era una mina, y BioAxis lo sabía. Y alguien, hace 20 años, había querido asegurarse de que esa mina no tuviera protección legal antes de explotarla. Todo encaja. El señor Fang, Grupo Yunshan, la empresa maderera, eran pantallas. El objetivo real siempre fue el Dabao, y los padres del presentador lo vieron antes de que pudieran protegerlo. «Presentador, ¿vas a presentar la denuncia?». «Sí», dijo Jiran, mirando la cámara en la pequeña sala del instituto donde había pasado 2 días leyendo documentos mientras el chat lo acompañaba. «Todo esto va al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Medio Ambiente y a 3 organizaciones de periodismo científico independientes simultáneamente». «¿Por qué 3 a la vez?». «Porque si lo envías a uno solo, puede ser silenciado. Si lo envías a 3 simultáneamente, ya no». El presentador aprendió bien. «Presentador, ¿tienes un abogado?». «El chat tiene abogados, varios. Hablen con él en privado». Esa noche, en el hostal barato del distrito de Haidian donde dormía, Jiran miró la foto de sus padres durante mucho tiempo. El sistema, en su modo más silencioso, envió una sola línea. «Shen Mingxi y Lin Xiujing murieron protegiendo lo que tú ahora proteges. No fue en vano». Jiran guardó el teléfono y durmió mejor que en semanas. Capítulo 16. El regreso y lo que esperaba en el bosque. Volvió a Baishan el 4.º día. La furgoneta lo dejó en la plaza del pueblo, y Jiran caminó el camino de tierra de 40 minutos hacia la casa con la mochila al hombro y el sol de tarde tiñendo los pinos de naranja. Hua, el panda rojo, estaba en el porche. No en la caja, directamente en el banco de madera. Sentado con la cola enrollada sobre las patas, mordisqueando una ramita de bambú con la expresión de quien espera a alguien que llega tarde. Al ver a Jiran, sacudió las orejas. «Bienvenida informal». Hua fue a esperar a la puerta. «Ese panda es un perro». «No me diréis que ese panda no es un perro». Hua el ladrón ha evolucionado a Hua el leal, arco de personaje completo. La abuela estaba en la cocina. Había hecho Hong Shao Rou, cerdo estofado, durante 3 horas, con el aroma que llenaba la casa entera y salía por las ventanas abiertas hacia el huerto. Jiran dejó la mochila en la entrada y fue directo a la cocina. Su abuela lo miró una vez, de arriba a abajo, con la evaluación silenciosa de quien mide si alguien volvió bien. «Siéntate», dijo. Se sentó. Ella le sirvió arroz. Le puso el cerdo estofado encima con la generosidad específica de quien cocina desde el amor, y le colocó delante un cuenco de sopa clara de pepino y huevo. Comieron. Después de un rato, su abuela dijo: «¿Lo encontraste?». «Todo». «¿Fue como creías?». «Peor». «Y mejor». Pausa. «Peor porque es real. Mejor porque ahora puede resolverse». La abuela asintió. Miró su cuenco. «Tu madre se llamaba Lin Xiujing», dijo. «Lo sé, abuela. Era la persona más valiente que he conocido».
más valiente que tu padre, aunque él no lo sabía. Sonrió levemente. Cuando le dijeron que había peligro, no se fue. Se quedó porque decía que si te ibas cuando hay peligro, el peligro gana. Jiran miró a su abuela. ¿Por eso me criaste así? No te crié así. Naciste así. Yo solo te di tiempo y comida suficiente para que crecieras. Abuela Chen Sufen. Definición de amor sin adornos. Lloro sin disculparme. Las denuncias se presentaron al día siguiente. Al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Medio Ambiente y a 3 periodistas científicos, uno de la revista Naturaleza China, uno de un periódico universitario de Pekín y una periodista independiente de investigación ambiental que tenía 500.000 de seguidores y una reputación de no dejarse presionar. Wei Lanlan presentó su propio testimonio como parte del expediente. La doctora Liu coordinó el componente científico. El doctor Chen Baolin confirmó por escrito la importancia ecológica del bosque y el valle, y 352.000 personas que habían seguido todo en tiempo real firmaron, en las primeras 24 horas, una petición ciudadana pidiendo protección inmediata del ecosistema y una investigación formal sobre la muerte de los investigadores Shen Mingji y Lin Xiujing. Sistema notifica. Progreso del objetivo de protección legal. 78%. El caso tiene suficiente documentación para proceder. BioAxis ha retirado sus solicitudes de patente sobre material biológico de la región de Qingwu en las últimas 12 horas. Interpretación. Saben que el expediente existe. Recomendación. Mantener transmisión activa y presencia pública constante. BioAxis retiró las patentes. Eso significa que saben que perdieron. No del todo. Significa que saben que pierden. Hay diferencia. El presentador ganó una batalla. La guerra tarda más. Pero ganó con 350.000 personas de testigos. Capítulo 17. La criatura que tiene nombre y el científico que llora en directo. Los resultados genéticos definitivos llegaron 6 semanas después de las denuncias. 3 laboratorios. 2 en China, 1 en Alemania. Resultados idénticos en los 3. El Dabao era real. Era una especie viva. No era una subespecie de panda gigante, aunque compartía el 74% de su genoma. Era algo más antiguo, más divergente, que había seguido su propia trayectoria evolutiva en el ecosistema cerrado del valle durante un mínimo estimado de 400 años. Los científicos que redactaron el informe la llamaron, provisionalmente, Ailuropoda qingwensis, el panda de Qingwu, endémico del Valle del Viento Verde. Número de individuos confirmados, 3. Estado de conservación. Críticamente en peligro. Población mínima viable. Valor ecológico. Excepcional. Valor genético. Excepcional. Recomendación de protección. Máxima prioridad nacional. El Dr. Chen Baolin fue quien leyó el resumen ejecutivo en videollamada con Jiran y fue la primera vez que Jiran vio a un científico de 50 años con 30 años de carrera en fauna silvestre detenerse a mitad de una frase porque la voz no le respondía. «Es real», dijo el Dr. Chen. «Lo que tu padre documentó hace 20 años es real, y estaba vivo todo este tiempo». Jiran no dijo nada. El sistema tampoco, que era su forma de mostrar respeto ante los momentos que no necesitan comentario. El chat lo sintió. El científico está llorando. 30 años buscando cosas importantes. Y hoy, el padre de Jiran tenía razón. Siempre tuvo razón. No es solo el panda, es que tenía razón y no pudo verlo confirmado. Pero su hijo sí. La transmisión en que Jiran anunció oficialmente la existencia del Ailuropoda qingwensis fue vista, en las primeras 12 horas, por 4 millones de personas. No fue una transmisión espectacular. Jiran estaba sentado en el porche, con el bosque al fondo y la tarde cayendo en naranja sobre los pinos, con una taza de té en la mano y Hua durmiendo en el banco junto a él. No había música, no había efectos, no había montaje. Solo Jiran, con la voz tranquila de siempre, contando lo que había encontrado, lo que encontró su padre, lo que el bosque había guardado, lo que 3 individuos de una especie que el mundo no sabía que existía llevaban haciendo durante 400 años. Vivir, simplemente vivir en un valle oculto donde nadie los molestaba. Mi padre entró en este bosque hace 20 años, dijo, y encontró algo que el mundo necesitaba saber. No pudo terminarlo, pero dejó suficiente para que alguien lo continuara. Miró el bosque. El bosque de Qingwu está siendo reclasificado como reserva natural de primer grado, protección máxima.
el valle quedará completamente cerrado a la presencia humana excepto para equipos de monitoreo científico mínimos. BioAxis ha abandonado sus patentes. El expediente penal sobre la muerte de mis padres ha sido reabierto formalmente. Pausa. No sé si habrá justicia. Pero hay verdad. Y a veces la verdad es lo primero. El chat tardó un momento. Y luego, Shen Mingji y Lin Xiujing. Shen Mingji y Lin Xiujing. Shen Mingji y Lin Xiujing. Los nombres de sus padres se repitieron en el chat durante 4 minutos continuos. Sin comentarios. Solo los nombres. Miles de veces. Capítulo 18. Lo que el bosque construyó. Los meses que siguieron fueron los más llenos de la vida de Jiran, y también, de formas que no había anticipado, los más tranquilos. La protección legal del bosque avanzó más rápido de lo esperado, en parte gracias a la documentación del Archivo 7, en parte gracias a la presión pública del canal, y en parte gracias a que el ministro de Medio Ambiente resultó ser seguidor habitual de la transmisión, y había visto a Hua robar 3 barras de cereales en directo y había decidido, en palabras que su equipo le atribuyó informalmente, que un bosque que producía ese tipo de panda rojo merecía toda la protección disponible. El ministro vio a Hua robar y se convenció. Hua el ladrón salvó el bosque. Arco de personaje definitivo. La marca ecológica creció. Baishan Natural, el nombre que surgió espontáneamente del chat en una de las transmisiones y que Jiran adoptó con la practicidad de quien reconoce una buena idea, empezó vendiendo té de montaña y pasó en 4 meses a ofrecer miel de abeja silvestre recolectada de forma sostenible del borde del bosque, setas deshidratadas de las variedades identificadas en los cuadernos del padre, conservas de bambú preparadas según las recetas de la abuela, y un aceite de semillas de camelia cultivadas en el huerto de la propiedad. Todo vendido mediante la tienda en vivo, con la abuela presente en muchas de las transmisiones de producto. La abuela tenía, a estas alturas, su propio espacio dentro del canal. Los jueves por la mañana, la cocina de la abuela Chen, donde enseñaba recetas de montaña de 2 o 3 generaciones de antigüedad. El chat la trataba con una veneración que ella recibía con la ecuanimidad de quien no necesita admiración pero la aprecia. ¿Cuánto tiempo tarda la conserva de bambú en estar lista, abuela Chen? 3 semanas, no menos. La paciencia no se vende, se practica. Eso va en la pared de mi cocina. Señora Chen, ¿cuál es su secreto para la pasta de setas? Tiempo, fuego bajo, y no meterse donde no te llaman. Aplica también a la vida. Abuela Chen, sufren con lecciones de vida en transmisión de cocina. Los ingresos del canal superaron los 100,000 yuan mensuales en el 5º mes. Jiran pagó todos los arreglos pendientes de la casa. Tejado nuevo, ventanas, suelo del primer piso, reparación de la chimenea de la cocina. Contrató a un carpintero del pueblo para construir una pequeña bodega nueva, mejor ventilada, para almacenar los productos. Empezó a pagar a la abuela. «No quiero dinero», dijo ella. «Ya lo sé, por eso lo pongo en tu cuenta sin pedirte permiso». Ella frunció el ceño. «Muchacho insolente, aprendí en algún lugar. La abuela tiene una cuenta bancaria con dinero y no lo sabe todavía. Esto es el mejor arco secundario». La zona de producción del huerto creció. El sistema había desbloqueado, entre las habilidades del segundo arco, cultivo ecológico de nivel 2 y construcción de estructuras rurales de nivel 1. Jiran usó ambas para expandir metódicamente la capacidad productiva de la propiedad. Más plantas de T23, nuevos arbustos de la variedad local, plantados en el borde soleado del huerto con orientación óptima, un bancal nuevo de hierbas medicinales y la instalación de un sistema de riego por goteo que usaba el agua del arroyo sin desperdiciar nada. También construyó, a lo largo de 2 semanas, la estructura que el chat había bautizado previamente como el proyecto más esperado del canal. Una pequeña cabaña de madera en el borde del bosque, a unos 50 metros de los pinos grandes, con paredes de cedro local, techo verde de pasto plantado para integrarse en el paisaje, y una plataforma de observación elevada a 4 metros que daba directamente sobre el corredor natural por donde los animales del bosque transitaban al amanecer y al atardecer. La cabaña tenía nombre, el Puesto del Guardián. Servía como base de las transmisiones de naturaleza, como punto de observación de fauna para el equipo científico de la universidad y como refugio en caso de mal tiempo durante las exploraciones largas. El día de la inauguración, Hua apareció en la plataforma de observación exactamente 30 minutos después de que Jiran terminara de colocar el último tablón. Se sentó en el borde, miró al bosque, miró a Jiran, volvió a mirar al bosque.
UA inspeccionó y aprobó la instalación. Aprobación oficial de Panda Rojo concedida. ¿Cómo consiguió subir 4 metros sin que nadie lo viera? UA puede abrir mochilas y escalar 4 metros en silencio. UA tiene habilidades múltiples. El próximo arco es Hua, el ladrón, descubriendo que tiene sistema propio. Sombra, el leopardo nublado, fue visto 12 veces durante esos meses. Nunca en transmisión directa el sistema recomendaba distancia, y Jiran la respetaba, pero el dron lo documentó en video 5 veces. La pata había curado completamente, se movía con la fluidez de los grandes felinos, patrullando su territorio en el sector noroeste del bosque con la regularidad de alguien que hace lo mismo desde siempre. El equipo de la doctora Liu instaló cámaras de fauna en los puntos clave del bosque. Imágenes automáticas sin presencia humana, que enviaban datos al servidor universitario cada 24 horas. Sombra saludó cada una de esas cámaras con la misma mirada directa e inexpresiva. Sombra sabe que hay cámaras. Sombra posa para las cámaras. Sombra tiene más presencia mediática que el 90% de los influencers. Sombra cobra en presas, no en yuan. El caso judicial avanzó lentamente. ¿Cómo avanzan esas cosas? Song Mei fue llamada a declarar ante la Fiscalía de Pekín 6 meses después de la presentación del expediente. No fue arrestada inmediatamente. Los procesos legales raramente son tan satisfactoriamente cinematográficos, pero se inició una investigación formal. Bioaxis fue sometida a auditoría por el Ministerio de Ciencia. El Fondo Verde del Dragón, que para entonces había sido identificado como vehículo de 2 grupos empresariales con múltiples intereses en la región, fue disuelto. No era suficiente. Todavía no, pero era movimiento. Y el movimiento, pensó Jiran mientras cortaba bambú en el huerto una tarde de finales de otoño con el cielo del bosque pintado de rojo y naranja detrás de los cedros, era todo lo que se podía pedir a los procesos que duran más de lo que uno querría. El sistema envió, esa tarde, la notificación más larga que había enviado nunca. Evaluación del segundo arco. Verdad sobre los padres, revelada al 80%. Proceso judicial, iniciado. Protección del bosque, garantizada provisionalmente. Reclasificación definitiva, en proceso. El Davao Ailuropoda chinguensis, protegido. 3 individuos monitorizados por equipo científico. El Valle del Viento Verde, cerrado a acceso humano no científico. Ecosistema intacto. Marca ecológica Baishan Natural, establecida. Ingresos sostenibles. Canal, 780,000 seguidores. Crecimiento constante. La abuela Chen Sufen, en buena salud. Feliz aunque no lo admita. ¡Guau! Sin cambios. Sigue robando. Sigue pagando con piñas. Sombra, completamente recuperado. Libre. El anfitrión ha completado el segundo arco. Y luego, en una línea separada que Jiran leyó 2 veces, tu padre estaría satisfecho. Tu madre también. Capítulo 19. El valle en invierno. Y una cosa más. El invierno llegó al bosque de Chingu con nieve. No la nieve de ciudad, gris y sucia. La nieve de montaña, blanca hasta el dolor, que caía en silencio sobre los cedros y los cubría en formas que parecían esculpidas. Jiran transmitió la primera nevada desde la plataforma del puesto del guardián, envuelto en 2 capas de ropa, con una taza de té que se le enfrió en 10 minutos pero que siguió sosteniendo por el peso de costumbre. El bosque nevado era otra cosa completamente. Los sonidos del verano, pájaros, agua, viento entre hojas, habían sido reemplazados por el silencio específico de la nieve, que es el silencio más completo que existe, porque no es ausencia de sonido, sino presencia de quietud. Este es el video más bonito que he visto en años. El presentador está congelado, pero no apaga la cámara. Esto es dedicación. El vapor del té, los cedros blancos, el fondo del bosque en niebla. Alguien haga esto cuadro. Ya lo estoy haciendo. 3 horas y lo subo a la comunidad. Hua apareció a los 40 minutos, bajando de un cedro con la coordinación acrobática de siempre, con la cola esponjosa cubierta de nieve y la expresión de alguien que no entiende completamente por qué el mundo ha decidido ser blanco hoy, pero está procesando la situación. Se sentó junto a Jiran en la plataforma. Miraron el bosque juntos. El chat ya no existe, solo hay paz. Presentador más Hua más nieve más té, frío igual a la mejor transmisión del año. Gracias. Literalmente gracias. No sé por qué, pero gracias. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo y la abuela dormía, Jiran fue a la sala y sacó la fotografía del archivo 7. Sus padres en el bosque, el Davao al fondo, jóvenes, vivos, en el lugar que más amaban.
La colocó sobre la estantería, entre una foto de su abuela de joven y un cuaderno viejo de recetas que había pertenecido a la bisabuela. La familia, pensó, ocupa el espacio que le das. El sistema, que llevaba semanas sin notificar nada importante, envió una última línea esa noche. Tercer arco disponible cuando el anfitrión esté listo. Título: Los últimos tres. Premisa: los tres individuos de la Ailuropoda quingüensis necesitan más que protección. Necesitan un futuro, y alguien en el mundo científico está dispuesto a vender ese futuro al mejor postor. De nuevo, no hay prisa, el bosque espera. Descansa. Girán apagó la luz. Subió las escaleras, pasó por la habitación de su abuela, la puerta entreabierta, la respiración tranquila de alguien que duerme sin miedo, y llegó a la suya, la ventana que daba al norte. El bosque bajo la nieve, negro y blanco, con la niebla subiendo desde los barrancos como siempre. Tranquilo, guardando sus últimos secretos con la paciencia de quien sabe que el momento llegará. Se tumbó en la cama, y antes de dormirse, pensó en algo que había leído en los cuadernos de su padre. En la primera entrada del primer cuaderno, fecha de hace 22 años, cuando Shen Mingyi tenía 24 años y entraba al bosque de Qingwu por primera vez. El bosque no pertenece a nadie. Pero a veces, si tienes suerte, el bosque decide que tú le perteneces a él. Capítulo 20. Lo que el chat nunca olvidará. Había algo que Irán no había dicho nunca en la transmisión. Algo que el chat intuía, pero que él guardaba con la discreción de los sentimientos que importan demasiado para convertirlos en contenido. Era esto, que sin ellos, sin las 300, 400, 700, 800,000 personas que cada mañana encendían su teléfono o su ordenador y buscaban si había transmisión nueva, nada de esto habría sido posible. No el dinero, aunque el dinero importaba, no el escudo mediático, aunque el escudo también importaba, sino algo más difícil de nombrar: la sensación de no estar solo en algo que, al principio, era enormemente solitario. Volver de Estados Unidos sin dinero y sin plan, con una abuela enferma y una casa deteriorada, y una deuda que no era suya y un bosque que nadie visitaba, y la vaga certeza de que sus padres habían muerto por algo que merecía vivir. Sin las cámaras, sin el chat, sin la comunidad que había crecido orgánicamente alrededor de lo que él hacía, podría haber llegado al bosque y encontrado las mismas cosas. Pero nadie lo habría sabido, y lo que nadie sabe no existe en el mundo que importa. El bosque existía porque ellos lo vieron. El Dabao existía porque ellos lo presenciaron. La abuela Chen Sufen era amada por 800,000 personas, porque ellos habían tenido la bondad de mirarla con atención cuando Girán apuntó la cámara hacia ella. Un año después del primer día de transmisión, exactamente un año, la comunidad lo había marcado en el calendario con una puntualidad que los sorprendió. Girán preparó el desayuno de su abuela, café con leche de olla y baozi de sésamo que ella misma había preparado la tarde anterior, lo puso en la mesa y encendió la transmisión. No dijo nada al principio, solo mostró la cocina, el vapor del café, la luz de mañana entrando por la ventana, los cuencos azules en la estantería, el gato del vecino que había desarrollado costumbre de aparecer en el alféizar a esa hora. El chat llenó el silencio como siempre. Buenos días desde Chengdu, buenos días desde Shanghái, buenos días desde Australia, buenos días desde España, son las 2 de la mañana, no tengo excusa. Buenos días desde donde sea, estoy aquí. La abuela entró a la cocina, vio la cámara, se acomodó el moño con el gesto de siempre y se sentó frente al café. Lo bebió, miró a Girán. ¿Por qué me miras así? Por nada, abuela. Estás haciendo esa cara de cuando tienes algo que decir. Girán miró la cámara, luego a su abuela, luego la cámara de nuevo. Gracias, dijo. El chat tardó un momento en entender que les hablaba a ellos. Presentador, no nos des las gracias. Somos nosotros los que te damos las gracias. Gracias por entrar al bosque. Gracias por encontrarlo. Gracias por la abuela. Gracias por Hua. Gracias por Sombra. Gracias por el Dabao. Gracias por los padres que nunca conocimos pero que ahora conocemos. Gracias por quedarte. La abuela Chen Sufen, que había estado mirando el televisor donde Girán le mostraba el chat, dejó el café sobre la mesa. Tenía los ojos brillantes. No lloró. No era su estilo. Pero miró la cámara con la expresión de quien tiene algo que decir que no sabe si tiene las palabras correctas, y luego simplemente dijo: «Cuídense. Abuela, nos habla directamente. La abuela Chen Sufen nos cuida. Algo cambió en el universo. Cuídense.
Cuídense, cuídense. Las palabras se repitieron en el chat como un eco amable, de persona en persona, desde Chengdu hasta Australia, hasta España, hasta los lugares que a las 2 de la mañana tienen razones propias para estar despiertos. Afuera, el bosque comenzaba otro día. Los cedros brillaban con el rocío del amanecer. Sombra caminaba por el sector noroeste, invisible entre la niebla. En el Valle del Viento Verde, el Davao despertaba junto al lago transparente y comenzaba su ruta de la mañana por el bambú con la tranquilidad de quien lleva 400 años en el mismo lugar, y no tiene razón para pensar que eso vaya a cambiar. Hua, el panda rojo, descubrió la barra de cereales que Jiran había dejado deliberadamente en el bolsillo exterior de la mochila, un ritual que ya no necesitaba fingir que era un robo y se la llevó a su roca favorita del jardín con la dignidad de quien ha conseguido lo que buscaba. Y Shen Jiran, 19 años y medio, hijo del bosque 2 veces, preparó otra taza de té y pensó en el tercer arco que el sistema había mencionado. Los últimos tres individuos de una especie que nadie sabía que existía. 3 vidas que dependían de que el mundo siguiera sabiendo. El bosque esperaba, él esperaba. Cuando fuera el momento, el bosque le mostraría el camino. Como siempre. Fin del segundo arco. Interludio. Lo que encontraron las cámaras automáticas. Nota narrativa. Este interludio conecta el segundo y el tercer arco. En enero, cuando la nieve cubría el Valle del Viento Verde a 1 metro de profundidad y los 3 individuos de la Ailuropoda chinguensis se movían entre el bambú helado con la placidez de quien no conoce otro invierno, las cámaras automáticas instaladas por el equipo de la doctora Liu captaron algo. No lo captaron una vez, lo captaron 11 veces en 6 días. No era un animal, era una persona. Alguien con equipo de campo profesional, moviéndose con la precisión de quien conoce el terreno y la ubicación de las cámaras y que en las 11 imágenes nunca mostraba la cara directamente. Pero en la última imagen, la número 11, había un momento 2 segundos de exposición en que la persona había girado levemente y la cámara había capturado el perfil. La doctora Liu envió la imagen al sistema de reconocimiento facial del equipo universitario. La respuesta llegó en 3 horas. El perfil coincidía en un 91% con una persona que llevaba oficialmente muerta 10 años. El nombre en la base de datos era Lin Xiuying, investigadora de fauna silvestre, supuestamente fallecida en accidente de campo. Región de Qingwu, hace 10 años. La doctora Liu llamó a Jiran a medianoche. «Necesito que vengas al instituto mañana», dijo. «¿Qué ocurre?» Las cámaras del valle capturaron algo. Una pausa. Jiran. «Tengo que enseñarte una imagen». Jiran sostuvo el teléfono. El sistema notificó. Alerta de nivel máximo. Señal biológica desconocida en el interior del valle. Origen. Humano. Coincidencia de perfil con base de datos. 91%. No hay información adicional disponible. El tercer arco ha comenzado. El bosque guardaba sus secretos con paciencia. Pero la paciencia del bosque no era infinita. Y algunos secretos no esperan para siempre. Fin del segundo arco y preludio del tercero. Tercer arco, primer capítulo. La mujer en la nieve. Capítulo 21. No durmió esa noche. Pasó las horas de oscuridad sentado en la silla de la cocina con el café que se enfrió 3 veces y los ojos fijos en un punto de la mesa donde no había nada salvo el peso de una posibilidad que su cerebro procesaba y rechazaba y volvía a cara. Procesar en bucle. Su madre llevaba muerta 10 años. Él tenía 9 cuando ocurrió el accidente. Recordaba el día con esa nitidez cruel que tienen los recuerdos de infancia, cuando lo que se recuerda es demasiado grande para el niño que lo vivió. Su abuela entrando a la habitación con la cara descompuesta, las palabras que no entendía completamente pero que sus partes más primitivas sí entendían, el sonido de su propia voz preguntando cuándo volvían y el silencio que siguió siendo la respuesta más devastadora posible. Muertos en un accidente. Eso era lo que le habían dicho. Eso era lo que creía. Y ahora las cámaras del valle, a las que su madre no podía saber que existían porque las había instalado un equipo universitario 18 meses después de que supuestamente muriera, habían capturado a alguien con su perfil, 91%. No era 100%. El reconocimiento facial tenía márgenes de error. Las condiciones de visibilidad nocturna eran imperfectas. El ángulo era parcial. Podía ser una coincidencia. Podía ser, pero el sistema, que normalmente operaba desde la frialdad analítica, había enviado esa última notificación con una urgencia que no era su tono habitual. El tercer arco ha comenzado, y el sistema, en los 2 años que llevaba activo,
Nunca se había equivocado en lo fundamental. Fue al instituto a las 8 de la mañana. No transmitió el trayecto. Era la primera vez en meses que salía sin cámara activa. El chat, que había aprendido a leer sus ritmos, notó la ausencia en silencio. En la comunidad del canal, alguien escribió: «El presentador está en algo importante. No hay transmisión. Lo apoyamos desde aquí». Y el hilo de respuestas fue, simplemente, «Aquí, aquí, aquí, miles de aquí». La doctora Liu lo esperaba en el laboratorio del tercer piso con la imagen ya en pantalla grande. Era en blanco y negro, de la cámara infrarroja nocturna, con la granulación específica de las imágenes de fauna silvestre. Una figura humana de espaldas, de estatura media, con ropa de campo oscura y lo que parecía una mochila técnica, moviéndose entre el bambú con una fluidez que no era la de alguien que explore por primera vez, la de alguien que conoce cada palmo del terreno. «Esta es la imagen 11», dijo la doctora Liu. El perfil era solo 1 segundo, 2 como mucho. La cámara había captado el ángulo de la mejilla, la línea de la mandíbula, la forma de la nariz. Jiran lo miró. No dijo nada durante un momento muy largo. «¿Tienes más imágenes?», preguntó finalmente. «De las 11 veces, en 4 hay suficiente información para el análisis. El 91% es el resultado del perfil más claro. ¿Qué da el análisis de las otras 3? Entre 83 y 87%. Jiran respiró. ¿Podría ser otra persona? Podría. La doctora Liu lo miró con cuidado. El reconocimiento facial tiene un margen de error del 8-12% en condiciones nocturnas, pero la combinación de 4 imágenes independientes convergiendo en el mismo rango. Estadísticamente, la probabilidad de error múltiple simultáneo es baja. ¿Cuánto? Menos del 3%. Silencio. ¿Hay señales de campamento? ¿Rastros de presencia prolongada? Sí. El equipo científico encontró, en su última visita autorizada al perímetro del valle, restos de un bivac en el borde este, una construcción rudimentaria con materiales del bosque, muy bien camuflada, con capacidad para una persona. Señales de uso regular durante al menos 1 año. 1 año. Alguien llevaba viviendo en los márgenes del Valle del Viento Verde durante al menos 1 año, y ese alguien tenía el perfil de su madre, Lin Xiujing, investigadora de fauna silvestre, que llevaba 10 años supuestamente muerta. El sistema notificó, en el teléfono de Jiran con la pantalla vuelta hacia abajo sobre la mesa del laboratorio. Hipótesis de trabajo. Lin Xiujing sobrevivió al accidente. El accidente fue inducido. Ella lo sabía. Desapareció voluntariamente para protegerse y continuar la investigación desde el anonimato. Lleva años en el valle, monitorizando al Davao, protegiéndolo desde dentro. Sabe que tú estás aquí. Ha visto las transmisiones. Está esperando saber si eres seguro antes de aparecer. Jiran levantó el teléfono. Leyó la notificación 3 veces. Luego miró a la doctora Liu. «Necesito entrar al valle», dijo. «El protocolo de protección prohíbe». «Sé cuál es el protocolo. Fui yo quien lo estableció con el equipo». Pausa. «Pero hay algo más importante que el protocolo ahora mismo». La doctora Liu lo miró durante un momento. Luego asintió. «Mañana al amanecer. Solo tú. Sin cámara de transmisión. Con radio de contacto conmigo cada hora». Jiran asintió. Guardó el teléfono y pensó en una fotografía. 3 personas sonriendo en el bosque de Qingwu con el Davao al fondo. Sus padres. Y una mujer que 18 años después seguía en el mismo bosque, que quizá, solo quizá, no era la traidora que los archivos decían que era, que quizá había algo más complejo que lo que el archivo 7 contaba. Esa noche, Jiran fue a la habitación de su abuela. La encontró despierta, siempre despertaba a las 11, costumbre de décadas de levantarse temprana con el televisor apagado, mirando por la ventana el bosque bajo la luna. Se sentó en el borde de la cama. «Abuela, la investigadora que estaba con mis padres en la foto, la que el expediente decía que era la traidora». Pausa. ¿Cómo se llamaba? Su abuela no se giró de la ventana. «Sung Mei es el nombre que aparece en los papeles», dijo. «¿Y el nombre real?» Silencio. «Abuela». Chen Sufen giró la cabeza. La miró con los ojos que guardaban 73 años de cosas vistas y no dichas. «Tu madre tenía una amiga de toda la vida», dijo lentamente, «desde la universidad. Inseparables. Cuando tu madre entró al proyecto Qingwu, le consiguió trabajo en el equipo también». Jiran esperó. La llamaban Mei, pero ese no era su nombre. Pausa larga. Se llamaba Lin Wei. «Lin».
El mismo apellido. ¿Era pariente de mi madre? La abuela cerró los ojos un momento. Era su hermana, dijo. Menor en 3 años. Tu madre nunca lo mencionó en los papeles del proyecto porque no quería que la acusaran de nepotismo, pero era su hermana. El mundo de Jiran se reorganizó silenciosamente en torno a esa información. Song Mei no era Song Mei. Era Lin Wei, la hermana de su madre, su tía, y si todo lo que el sistema sugería era correcto, seguía viva. En el valle, protegiéndolo. Hay algo más aquí, pensó Jiran mirando el bosque por la ventana de la habitación de su abuela. Hay algo más que todavía no veo. El bosque lo miró de vuelta, oscuro y blanco de nieve, con la paciencia de quien lleva siglos esperando que alguien haga las preguntas correctas. Y el sistema, en el bolsillo de Jiran, notificó: mañana. El valle. El amanecer. El bosque te mostrará lo que falta. Llevas toda la vida preparándote para este momento. Ve. El tercer arco continúa. Epílogo provisional del tercer arco. El amanecer en el valle. Resumen del arco para el narrador. Continuación sugerida. Lo que Jiran encontraría en el Valle del Viento Verde al amanecer del día siguiente sería esto: un rastro reciente en la nieve, botas pequeñas, pasos seguros de alguien que conoce el terreno, que lo llevaría, siguiendo el borde del lago transparente, hasta un refugio construido entre 2 rocas grandes con destreza de quien lleva años viviendo en campo. Paredes de ramas y musgo, techo impermeable de corteza superpuesta, un fuego apagado pero con brasas todavía vivas. Y dentro del refugio, sobre una roca plana que servía de mesa, un cuaderno de campo, nuevo, escrito con la misma letra pequeña y precisa de los cuadernos del archivo 7, pero no era la letra de su padre, era otra letra, igualmente cuidadosa. En la primera página escrito claramente: para Jiran, cuando llegues, sé que llegarás. Lo vi en tus transmisiones y supe que eras hijo de Mingxi. No por la cara, aunque la tienes, sino por cómo entras al bosque, como alguien que sabe que el bosque ya lo conocía antes de que él llegara. Tu madre está viva. Estuvo en el valle conmigo hasta hace 2 años. Se fue cuando el ruido de las investigaciones judiciales se hizo demasiado peligroso. No sé dónde está ahora, pero sé que te busca. Yo soy Lin Wei, tu tía. Llevo aquí 9 años. El Da Bao tiene nombre. Tu madre se lo puso. Lo llama Ming-Shi. Jiran cerraría el cuaderno. Miraría el valle. Los 3 pandas de Chingu se moverían entre el bambú con su tranquilidad imposible. El más grande Ming-Shi, el que llevaba el nombre de su padre, levantaría la cabeza y lo miraría durante un momento, y el sistema enviaría la notificación más breve de toda la historia del canal. Encuentra a tu madre. El bosque sabía. El bosque siempre supo. Solo esperaba que él llegara lo suficientemente preparado para escuchar.